Buenas tardes, distinguida licenciada Pamela Vizcarra y compañeros. Mi nombre es Joan Rogel Cortés. El tema que voy a desarrollar en mi proyecto es sobre la fibrosis pulmonar. A continuación les daré a conocer los índices de mi proyecto. Introducción, definición, epidemiología, incidencia y prevalencia. Datos clínicos, radiología, histopatología, comorbilidades asociadas a la fibrosis pulmonar, tratamiento de la fibrosis pulmonar, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico y por último conclusión. Comencemos. Introducción. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas representan un grupo de entidades heterogéneas de comportamiento variable, pero con características clínicas, funcionales y radiológicas muy semejantes, aunque se consideran frecuentes en la práctica clínica neumológica. Se ha reportado que pueden representar hasta un 15% de la consulta del especialista. De ahí el objetivo de haber realizado recomendaciones para unificar el conocimiento de estas enfermedades. Los participantes de este documento consideran como objetivos del mismo que ésta sea de fácil lectura, comprensible y práctico para el médico, con aplicabilidad en su medio y con aspectos específicos en Latinoamérica. Se propone la siguiente clasificación general de la epidemia, en donde se hace hincapié en las neumonías intersticiales idiopáticas, ya que en general son más frecuentes, y a este grupo pertenece la fibrosis pulmonar idiopática, la más agresiva de las enfermedades fibrosantes del pulmón. Esta entidad representa en algunos sitios hasta el 50-60% de la casuística de neumonías intersticiales idiopáticas. Continuamos con definición. La fibrosis pulmonar es una forma específica de enfermedad intersticial fibrosante de origen desconocido, limitada al pulmón, que se encuentra dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, siendo entre ellas la forma más común y la que presenta un peor pronóstico a corto plazo. Ocurre fundamentalmente en adultos mayores, es progresiva, de curso crónico e irreversible, tiene un patrón radiológico histopatológico de neumonía intersticial inusual. Se trata de una enfermedad que variablemente se asocia con mal pronóstico y que usualmente termina con la vida del paciente, aunque la historia natural de la misma es variable e impredecible. En este contexto, la supervivencia media es de 3 años, pero se puede observar pacientes con una supervivencia individual que puede variar entre meses a casi 1. Tenemos epidemiología, incidencia y prevalencia. Como podemos observar, tenemos un cuadro donde está la clasificación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La información utilizada surge a partir de bases de datos generales del sistema de atención primaria, seguros de salud y certificados de defunción, revisión de anatomía patológica, de autopsias y algunos casos a través de encuestas a neumólogos, por lo que en términos generales no cumplen con los criterios diagnósticos aceptados por las guías internacionales. Los estudios sobre la prevalencia e incidencia provienen de Estados Unidos, de Norteamérica, Europa, Japón y Taiwán. Al momento actual carecemos de información epidemiológica en Latinoamérica con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática. Hasta la actualidad no se conoce con certeza cuál es la prevalencia e incidencia real de la fibrosis pulmonar. La detección de síntomas o signos sistémicos obliga al equipo médico multidisciplinario a descartar una enfermedad del tejido conjuntivo asociada, debido a que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad ilimitada al pulmón. Así, los signos o síntomas que deben explorar el médico y que ante su presencia obligan a profundizar sobre la presencia de una enfermedad de tejido conjuntivo son síndrome seco, úlceras orales, debilidad muscular, artritis, fenómeno de Raynaud, rigidez matinal, manifestaciones dermatológicas y manifestaciones oculares. Datos clínicos. La fibrosis pulmonar idiopática debe ser considerada dentro de los diagnósticos diferenciales en todo paciente adulto con disnea crónica y progresiva en el tiempo, tos seca, estertores
crepitantes tipo velcro, subescapulares. Al momento del diagnóstico, más del 90% de los pacientes presentan síntomas, siendo los más comunes la tos seca y la disnea con el ejercicio progresiva en el tiempo. El grado de la disnea es muy importante ya que se relaciona con depresión, peor calidad de vida, mayor afectación funcional, peor pronóstico y mayor mortalidad. Al examen físico se pueden apreciar estertores crepitantes tipo velcro en el 90% de los pacientes y acropaquias hasta en el 50% de los mismos, por lo que se propone que los estertores crepitantes tipo velcro deben ser considerados como una alerta para el diagnóstico precoz de la fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo en pacientes mayores de años y si son persistentes en el tiempo. Vamos con radiología. En América Latina, la generalidad de los estudios radiológicos destinados a explorar el sistema respiratorio son interpretados por radiólogos generales, porque el porcentaje de los radiólogos con entrenamiento específico en dicha área aún es muy limitado. En México, por ejemplo, el único hospital que ofrece dicho entrenamiento es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas. Se trata de un programa de entrenamiento con duración de 1 año, al final del cual se obtiene el título de alta especialidad en medicina, radiología torácica, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El número de graduados de este curso no supera los 8, incluidos algunos alumnos del Centro y Sudamérica. A continuación, les explicaré cada imagen lo que se puede observar según la radiología. En la imagen A podemos apreciar las características del mismo, como ser: primer punto, la afectación del predominio basal y locación subpleural. Segundo punto, la presencia de reticulación. Tercer punto, la coexistencia de panal de abeja sin bronquiectasias de tracción. Y en cuarto punto, la ausencia de hallazgos considerados excluyentes. En la segunda imagen podemos hallar el problema. Los rasgos tomográficos de un patrón definitivo de la neumonía intersticial inusual pueden observarse de forma asimétrica en 25% de los casos. Semejante patrón de distribución de fibrosis es la más común de la fibrosis pulmonar que en otras enfermedades fibróticas. Los focos de miofibroblastos usualmente están entre interfase de la densa fibrosis periférica y el tejido pulmonar central menos afectado. Estos focos están compuestos por fibroblastos dentro de una matriz edermatosa mixoide. Los fibroblastos suprayacentes están delineados por células epiteliales cuboidales reactivas. Esta variación en el estado de fibrosis desde cronicidad a activa dentro del mismo espécimen de biopsia en los que se ha denominado heterogeneidad espacial y temporal. Comorbilidades asociadas a la fibrosis pulmonar idiopática. En primer lugar tenemos hipertensión pulmonar. Es frecuente con la fibrosis pulmonar idiopática con prevalencia del 32%, siendo aún mayor en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. 46% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en lista de espera para trasplante pulmonar. Y en el síndrome combinado con enfisema, la presencia de la hipertensión pulmonar se ha asociado con valores menores distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, mayores requerimientos de oxígeno suplementario. En segundo punto tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática, la asociación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha reportado hace mucho tiempo atrás, pero la relación temporal y la causalidad entre ambas no han sido establecidas y se ha invocado como agente promotor de daño epitelial. La fibrosis pulmonar los estudios apoyan estas hipótesis y han descrito un patrón de fibrosis centrolobular asociado. El tratamiento de la fibrosis pulmonar. La terapia actual intenta detener el proceso de fibrosis progresiva, aliviar los síntomas que producen la enfermedad e identificar y tratar las complicaciones. En el tratamiento farmacológico, terapia clásica, la recomendación internacional de 1999 fundamenta la racionalidad de la terapia en el argumento vigente de este tiempo,
que la enfermedad era básicamente inflamatoria y ello conducía secundariamente a fibrosis. Los corticoides y los citotóxicos. Las recomendaciones fueron entonces aquellas fuertemente negativas y otras débilmente negativas, no existiendo ninguna recomendación positiva hasta la publicación del documento. Visualicen la tabla de los medicamentos que redujeron la progresión de la enfermedad. Tratamiento no farmacológico. La supresión del tabaco. Al momento actual existe suficiente información en relación al tabaquismo y algunas formas de epidemias, en donde la fibrosis pulmonar se presenta en forma estadísticamente más frecuente en fumadores, tanto en formas esporádicas como familiares. El oxígeno suplementario es característico del trastorno funcional de estos pacientes que presentan hipoxemia de ejercicio, lo cual va empeorando a medida que la enfermedad progresa, hasta hacerse de reposo. En conclusión, un esquema rápido para el abordaje y tratamiento del paciente con fibrosis pulmonar idiopática se enlista a continuación. En primer punto, corroborar el diagnóstico y antigüedad de la enfermedad, anamnesis, exclusión de otras causas y fibrosis, análisis de tomografía computada de alta resolución, discutir en reunión multidisciplinaria y decidir si se realiza estudios invasivos, lavado bronquiolo, alveolar y biopsia quirúrgica, en especial en los casos no concluyentes. En segundo punto, evaluación funcional, escala de disnea, espirometría, difusión pulmonar de dióxido de carbono, prueba de caminata de 6 minutos. En tercer punto, evaluación en casos especiales de la fibrosis pulmonar idiopática más enfisema, casos avanzados, difusión pulmonar de dióxido de carbono muy baja, en cardiograma de bajas dosis de dobutamina y medida de presión arterial pulmonar. Historia sugerente más compromiso radiológico unilateral. Estudiar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Historia más obesidad más hipoxemia desproporciona. Estudiar oximetría nocturna o posisonografía. Cuarto, decidir intento terapéutico con fármacos. 5. Siempre estimular con ejercicio controlado. Evaluar necesidad de oxígeno nocturno o con ejercicio. Evaluar para tratar con morbilidades. En 7 y último, análisis de evolución semestral en reunión multidisciplinaria con clínicos, radiólogos y patólogos. Esto es todo, distinguida licenciada y estimados compañeros. Espero que mi video haya sido de su agrado. Gracias por toda su atención.